gloria de un discípulo no solamente es hacer bien lo que su maestro le indica, sino primeramente conocer a su Señor. Hola, ¿qué tal familia? Es un gusto para mí el poder estar con ustedes de nueva cuenta en un episodio más de su presencia en casa. ¿Qué les parece si antes de comenzar con este tiempo damos gracias a nuestro Dios? Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. En esta hora queremos orar específicamente y te pedimos que tú hables a nuestros corazones, habla a nuestras mentes. Te damos gracias porque tú nos permites escuchar tu voz día a día. Te pido que guardes y bendigas a cada una de las familias que están viendo este video. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y amada familia, continuamos leyendo acerca de Marcos. Específicamente vamos a leer el día de hoy Marcos 9, versículo del 2 al 8. Y antes de comenzar quisiera compartirles el título de este tema, que es La gloria de un discípulo. ¿Y qué les parece si me acompañan a leer? Recuerden, es Marcos 9, versículos del 2 al 8. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pudo hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Es impactante conforme al contexto que el Señor no solamente estaba interesado en que sepamos quién es Él, sino que Él se revela en su esencia a nosotros. Entonces, para poder ir entrando con el tema, ¿qué les parece si leemos el significado de transfigurarse? Y dice así: significa cambio de aspecto o de forma, pero conforme a las Escrituras esto va más allá. Transfigurarse significa revelar su esencia y naturaleza por completo o develar quién es en realidad la persona. Al hacer esto, el Señor no busca únicamente que le vean en su forma real, sino revelar su esencia misma para que puedan conocerle. Entonces es importante este relato porque hay aspectos importantísimos que la Escritura resalta para que lo observemos intencionalmente. Primero habla de sus vestidos, es decir, de su atavío. En la cultura moderna, los atavíos o la ropa, pues hablan de quiénes somos. Podríamos incluso hasta en cierto punto poder identificar rasgos o aspectos de una persona tan solo viendo cómo se viste. Incluso podemos conocer la cultura de una persona viendo sus vestimentas. Ahora bien, en este relato, los vestidos no hacen al Señor, sino el Señor hace a los vestidos. Esto significa que la blancura inalcanzable que habla la palabra, esta blancura inalcanzable para cualquier lavador y que es más blanca que la nieve, habla de muchas cosas que parten del Señor y no solamente del vestido. Entre ellas nosotros podemos mirar que nos habla acerca de su santidad, nos habla acerca de su pureza, de su impecabilidad, de su justicia y obviamente de su realeza. Entonces, pareciera algo externo hablar de las vestiduras, pero no lo es, porque realmente habla de la persona. Él se da a conocer. Entonces, luego nos dice que estaban Moisés y Elías hablando con él. Los que estudian las Escrituras dicen que representan la ley y los profetas. El pueblo de Dios tenía como referencia a estos personajes
porque pues obviamente ellos eran la máxima autoridad en esa época por aquellos hechos del pasado. Sin embargo, la cultura había mezclado tantas cosas que incluso en esos momentos hablar de ellos era casi como hablar de Dios. ¿Ustedes pudieran imaginarse eso? Entonces, habían perdido el enfoque verdadero y genuino de quién era el Señor. Entonces, después, cuando ellos estaban ahí, nos mencionan las Escrituras que aparece una nube que los cubría. Y de ella sale una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. La revelación es que la ley y los profetas realmente apuntaban al Señor. Es impactante porque en el relato pues no dice que ellos se hayan presentado, sino que en ese mismo ámbito ellos pudieron reconocer quiénes eran estos personajes. El ámbito evidentemente es importantísimo porque en él podemos tener una dirección más clara, una dirección precisa hacia dónde dirigirnos. Pero si nosotros nos preguntamos ¿cuál es este ámbito? Pues realmente es poder entender la presencia real y genuina de nuestro Dios en su totalidad. Entonces, ahora bien, esta es la forma en la que Jesús se les reveló a ellos. Entonces, pero lo que el Señor quería, como comentamos hace un momento, no era simplemente pues mostrarse, sino el darse a conocer, sino que sus discípulos pudieran conocerle de una forma más profunda. Entonces, yo pudiera mostrar quién soy, pero si aquellos a quien yo le muestro quién soy realmente no están interesados, pues evidentemente no llegarán a conocerme. Entonces, ahora podemos entender que conforme al relato que acabamos de leer, quién verdaderamente es un discípulo y cómo se desenvuelve. Entonces, un discípulo es aquel que conoce a su maestro. Pero entendemos que esto incluso va más allá. Un discípulo, según las Escrituras, es alguien que quiere y desea ser como su maestro. Entonces, hoy en día hay discípulos que no desean ser como sus maestros, así como hijos que no desean ser como su padre. Y esto solamente evidencia que no hay una revelación de quién es el Señor, porque sí o sí una persona que entiende y se le es revelado quién es el Señor, querrá ser como Él. Entonces, un discípulo primeramente debe tener una revelación clara de quién es Él. No solamente su maestro, sino su Señor. Amén. Entonces, hoy en día pues hay muchos discípulos que hacen todo lo que su maestro le indica de una forma correcta, son obedientes en tiempo y forma, pero que aún así no entienden su corazón. Entonces no entienden el corazón de sus actos, por lo cual están haciendo lo que les ha llamado a hacer. Entonces, ahora bien, todo discípulo, al conocer a su Señor, entiende que todo lo que hace no solo se vuelve en una buena acción, sino que esa acción revela a su Señor y revela sobre todo su corazón. Entonces podemos poner un ejemplo claro, en este caso Pedro, que en su inmadurez, al no conocer verdaderamente el corazón del Señor, no entendía. Y en un capítulo anterior, él decía y le decía, tú eres el Cristo. Entonces, pero Pedro tenía en mente un Mesías que solamente llegaría a restaurar el templo y restaurar el reino. Entonces, por eso, cuando Jesús le reveló que moriría, Pedro respondió, no acontezca eso. Y Jesús tuvo que reprenderle. Nosotros podemos darnos cuenta ahí que la intención de Pedro no era mala, pero que aún no conocía a profundidad su corazón. Entonces, Pedro hacía cosas de discípulo, pero no conocía el corazón ni la esencia todavía de su Señor por completo.
tenía un Mesías hecho a su deseo. A lo mejor él tenía en mente qué es lo que debería ser un Mesías, y jamás se le pasó que un Mesías tuviera que morir. Él creía quizás que él vendría, que restauraría todo y que todos serían felices por siempre. Pero no fue así. Entonces, cuando nosotros lo conocemos, entendemos y vamos aún más allá. Entonces, cuando nosotros conocemos, nos provoca temor. Pero si nosotros leemos en la palabra que nos menciona de cuando la voz del Señor se escuchó, ellos estaban espantados. Pero estoy totalmente segura que no se refiere a un temor de terror, de que ya no quieran estar ahí, de que me provoca mucho miedo, sino que era un entendimiento de la santidad, de la pureza, que producía ese temor de estar delante de Él, sabiendo que incluso ellos podían morir, porque estaban delante del Dios mismo. Entonces, por eso ahora ellos pudieron entender el privilegio que era estar delante del Señor. Por eso la gloria de un discípulo no es simplemente obedecer, sino es conocer a su Señor. Entonces, obedecer, muchas personas quizás pueden obedecer a alguna indicación, pero incluso con un mal corazón. Pero cuando hoy ya podemos tener ese testimonio y ya podemos mostrar verdaderamente al Señor donde quiera que nosotros andemos. Entonces, hoy en día, muchos queremos ir a predicar, queremos ir a las naciones, queremos que el vecino conozca y que cualquier persona que yo pueda tener enfrente, compartirle, hacer discípulos, pero sin una revelación clara y verdadera. Entonces, no hacemos cosas o tomamos decisiones incorrectas a causa de que no conocemos la esencia y su santidad. Cuando viene esa realidad a nuestras vidas, ahora nuestros actos son transformados a los actos de Cristo. Porque ahora nuestro corazón se ha ligado al suyo, quiere decir que estamos adheridos a Él. Y un discípulo no solo camina con el Señor como quien sigue sus pasos, un discípulo es aquel que ama lo que Dios ama y ama a quienes Dios ama. Y obviamente vive para aquello por lo cual el Señor nos ha mandado hacer en este tiempo. Entonces, por eso antes de ser ministros o aquellos que sirven, pues somos discípulos. Y antes de discípulos, hoy tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios. Amén. Entonces, hoy tenemos esa revelación de mostrarlo al mundo. Entonces, ahora, ¿por qué llevó a estas tres personas? Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Porque lo que iban a hacer en sus vidas como discípulos, necesitaban tener como base esta revelación, que era conocer a su Señor. De ninguna otra forma ellos podrían lograr o impactar al mundo si antes no se le hubiera sido revelado el Señor en sus vidas. Y efectivamente lo impactaron, pero no por sus buenas obras, no por sus buenos deseos o por lo impresionante de sus obras, que evidentemente el Señor hacía obras impresionantes a través de ellos, pero no solamente por eso, sino porque revelaron al Señor en todo tiempo. Y entonces hoy podemos entender que el éxito de un ministerio siempre será el conocer a nuestro Dios y así poder revelarlo al mundo. No sé si alguna vez lo habías pensado, lo habías visto de esa manera. Y para ir concluyendo con este tema, ¿qué les parece si tomamos este tiempo para orar y le pedimos al Señor que se nos revele a nuestra vida para que podamos conocerle íntimamente y poder lograr hacer su voluntad, por lo cual Él nos ha llamado en este tiempo? Entonces, ¿qué les parece si oramos en este tiempo? En el nombre de Jesús. Padre,
Te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú te nos quieres revelar a nuestras vidas hoy. Oramos, Señor, porque cada uno de los miembros de nuestras familias puedan conocerte. Que podamos conocerte de una forma íntima y verdadera, para que podamos llegar al destino por el cual tú nos tienes en este tiempo. Te damos gracias porque tú nos hablas a nuestras vidas, porque tú hablas a las vidas de nuestras familias. Queremos darte toda la gloria y toda la honra en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y familia, esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión de su presencia en casa. Hasta luego.